ven? Sí. Ya, Ali, puedes comenzar. Ok, pues buenas noches. Gracias por sintonizarnos en Alice, hablando con Alice todas las noches. Mi nombre es Alice Pérez, soy candidata al Senado por el Distrito de Carolina por Movimiento Victoria Ciudadana. Además de eso, soy profesora universitaria y psicóloga, y esta noche me acompaña mi amigo y compañero, el doctor Javier Morales, que es psicólogo, pero tiene una especialización en corrupción. Así que esta noche volvemos a tocar el tema de corrupción porque obviamente en nuestro país aparentemente vamos a seguir, ¿verdad?, teniendo diferentes actividades que están ligadas a eso, y una de mis inquietudes es que las personas puedan educarse y aprender a identificar la corrupción, y de esta manera también podemos fiscalizar y exigir al gobierno que tenga transparencia. Y hoy nos va a tocar trabajar los tipos más comunes de corrupción. Javier nos va a estar trabajando eso, y obviamente vamos a analizar la situación de país con respecto a esto. Así que espero sus preguntas y sus inquietudes. No sé si quieres que ponga la presentación que preparaste ahora o después que empecemos en cuestiones de qué es lo que es corrupción, que es lo que vamos a definir ahora, Javier. Sí. ¿Ya empezamos? Sí. Sí, como planteé la vez pasada en aspectos generales, por el tiempo limitado, la definición de corrupción va delineado en el aspecto conductual, igual que el fraude. Así que es una treta o engaño, ¿verdad?, para beneficio individual o de tercero. Pero en el caso de la corrupción, pues lo que lo distingue es la posición de liderazgo, de poder dentro de esa estructura administrativa. Así que tiene que ser una persona en una posición de poder. Y ahí delineamos el asunto de la corrupción. Entonces, en estos aspectos, pues en la conducta diaria, pues vemos cómo la persona, en su posición de liderazgo y de poder, a base de lo que le provea esa misma posición, ¿verdad?, como responsabilidades y beneficios, pues entonces lo utiliza para manipular los procedimientos y para un beneficio, ¿verdad?, propio o individual. Y entonces ahí, pues... ¿Cuáles son los tipos de corrupción que nosotros podemos, ¿verdad?, las personas podrían identificar que ocurre a nuestro alrededor con mayor facilidad? Por lo general, lo que comúnmente lo que vemos constantemente en la prensa, y que es lo más común en las conductas fraudulentas o corruptas en este proceso, es el soborno, ¿verdad? Es un intercambio de la posición de la persona, y como dije anteriormente, tiene que haber un ente privado en ese beneficio, ¿verdad? En todos los casos que he trabajado y todos los casos que podemos ver en los últimos 30 años, es la institución pública como enlace para que la empresa privada se beneficie de esos elementos. Entonces está el soborno, ¿verdad?, que es básicamente cuando la persona pues se dice explícitamente sobre utilizar la posición de la persona para el beneficio de ese ente privado. Y entonces, en el caso de la extorsión, pues básicamente con lo que decimos picker y cache, ¿verdad?, uno integrado con el otro, es donde entonces el funcionario le dice al privado, le dice, bueno, yo tengo, como lo que está ahora en boga en la prensa, es el asunto de la compra de las mascarillas. Ahí podemos ver el ente privado que dice al público, bueno, yo te puedo conseguir, estos son ejemplos hipotéticos, yo te puedo conseguir las mascarillas, pero tienes que darme algo acá, ¿verdad? Te voy a subir el precio y entonces tú vas a estar de acuerdo con ese proceso.
En el caso de la extorsión, pues el público llama al privado, le dice, mira, necesito unas mascarillas y necesito que me las consiga, pero yo tengo que beneficiar. Así que entra en esa relación entre sí. Por eso, si escuchamos al periodista Jay Fonseca, constantemente plantea sobre una jurisprudencia que se estableció contra un senador, creo que fue en Virginia, desconozco exacto el caso, donde hace más complejo para los agentes investigadores este tipo de casos. Y la realidad es que en este tipo de casos, si una parte u la otra no transfieren la información pública, nadie se entera. Así que se queda en ese gremio, ¿verdad? Y si seguimos hablando del caso que está en la prensa, pues la prensa, haciendo su ejercicio investigativo, pues sacó a relucir esa información. Si no, pues no nos hubiésemos enterado. Entonces, la otra parte es intercambio de favores. Hubo un caso por ahí de un senador donde para un supuesto beneficio de una ley, pues tú me pagas la taquilla para ver a Tito Trinidad, el boxeador. O lo mismo, le pagas el colegio a mis hijos, le pagas la universidad a mis hijos, y a base de ese intercambio, pues es que se lleva a cabo esa acción. Yo tuve un caso que pues, el peticionario pedía uniformes para las pequeñas ligas, pero ese era el favor que pedía, ¿verdad? En ese proceso. Así que se da ese elemento de intercambio de favores, que volvemos. Este tipo de casos para investigarlo es un poquito más complejo porque por lo general no hay una transferencia o adquisición de bienes o de dinero de la otra parte, ¿verdad? De la parte pública, por ejemplo, que está promoviendo esa conducta corrupta. Entonces, sí, no están las taquillas para ir a ver el boxeo. No está eso. Supuestamente están comprando una necesidad para el pueblo. Pero hay un desfalco en el proceso. Claro, no, bueno, por eso la conducta de corrupción, ¿verdad? En todas partes del mundo, es el mismo elemento conductual. Hay una necesidad inmediata, perfecto, no la tengo que crear. Entonces, o como parte del proceso, la creo. ¿Verdad? Que la vez pasada yo dije, bueno, pues no hace falta un puente, pues yo digo que hace falta un puente de tales y tales características para entonces ahí poder utilizar ese elemento de dinero. Entonces tenemos el nepotismo, que hemos visto un sinnúmero de casos en la prensa también, de entidades de gobierno, de alcaldías, donde están los familiares, etcétera, etcétera, trabajando. Así que no es a base de las competencias, sino es a base de ese elemento sanguíneo, en el caso de la conducta de nepotismo. Entonces, el amiguismo, que es lo que vemos constantemente, que sale en la prensa, ¿verdad? Donde le doy favor y contrato a mis panas, donde contrato a mis panas y utilizo todo este engranaje de control con mis amigos. Que eso no está mal, ¿verdad? Porque en el proceso administrativo o de desarrollo de la institución pública o privada, uno necesita personas de confianza con las que uno pueda trabajar. Pero si yo te voy a contratar, es que tú tengas las competencias pertinentes, ¿verdad? Salía a la luz de la pista de la cámara en el asunto de las mascarillas, donde se contrató una persona para hacer un trabajo en esa área de compra, donde la misma persona indicó que no tenía las competencias para hacer todos los elementos del trabajo, ¿verdad? Y vamos viendo cómo es que la cosa pues se va desarrollando, porque cognitivamente, ¿verdad? En su cerebro, si usted no tiene las competencias, ¿verdad? No ha pasado por ellas, académica o de experiencia, es imposible que el cerebro las recree. O sea, el cerebro es una computadora, tiene que tener la base Pero de datos. si yo tengo la intención de llevar a cabo algún acto como esto, es posible que dentro de mi plan está seleccionar una persona que no tenga esas competencias y que quizás no mida
cuáles serían las consecuencias de sus acciones por desconocimiento, ¿verdad? Y eso me facilita mucho las cosas, aparte de que suelen ser el eslabón, ¿verdad? Que por lo general es el que paga los actos y no necesariamente es el cabecilla de la situación. Así que es muy bien seleccionado por un grupo de personas que de alguna manera se va a beneficiar en eso y no necesariamente la persona sabe que lo están utilizando para eso. Sí, por eso se pueden esos factores y esas variables, porque es la persona de confianza y muchas veces en esa posición de liderazgo o de poder, la persona se siente también con una deuda moral, ¿verdad? Contra, gracias, me pusiste en este puesto donde hay una buena paga económica, donde tengo exposición, así que de cierta manera yo tengo que trabajar para el equipo, ¿verdad? Tengo que trabajar ante la situación de lo que se está manejando, ¿verdad? Se pueden dar todas esas variables, que son todos esos elementos que tú planteas, ¿verdad? Es lo que hay que ir añadiendo en el proceso investigativo, ¿verdad? Entonces, está el fraude judicial. Ahora mismo está ese proceso en las vistas. Yo escribí en Facebook, ¿verdad? De forma jocosa, que el representante que está dirigiendo, se me va el nombre ahora, dirigiendo las vistas, cuando estoy viéndolo, pues andaba incisivo, que parecía un fiscal de la serie Law and Order, pero era porque la persona estaba a la defensiva, ¿verdad? Que también hice ese planteamiento donde la persona no está responsiva, pues entonces volvemos al asunto conductual. La persona que está dirigiendo, que en este caso no es un proceso judicial, pero una vista, donde los procesos es para adjudicar una conducta que es similar, no criminal, ¿verdad? Pero sino político. Y la persona está delineada y siguiendo su proceso. Si hubiera un fraude quizás en ese proceso, se podría ver una conducta quizás más leniente, donde no eran tan incisivos con las personas, ¿verdad? Que también pasa en los tribunales, donde muchas veces o el fiscal o el abogado o entra en negociaciones o misma parte con el juez. Como hubo en el caso de Angelo Millones y su abogado, ¿verdad? Donde hubo una participación de tratar de sobornar a un juez para la pena del cliente. Bien. Entonces, de quien estabas hablando ahorita es del honorable Juan O. Morales Rodríguez, que es presidente de la Comisión de Salud y pertenece al partido del PNP. Ok. Pues realmente tuve la oportunidad de ver las vistas ayer en su totalidad y digo, ¿verdad? En el asunto jurídico se proyecta, ¿verdad?, su conducta, porque es un ser humano y muchas veces tratando de ser incisivo, pues no le permitía a la persona contestar de la mejor forma, ¿verdad? Porque estaba muy imponente y muchas veces la información se iba. Que mi recomendación en ese proceso, a ese señor, es, como no tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? Estamos recopilando datos, porque para eso es ese ejercicio, es permitir a la persona que pueda proveer toda la información. Digo, ahora entró en un proceso de inmunidad, ¿verdad? Que la persona va a decidir si lo toma o no. Así que lo responsable en ese ejercicio, porque lo que necesitamos es dar información, evidencia, para poder, ¿verdad?, construir toda la verdad. Y no, muchas veces nos enfocamos a pequeños detalles, en este caso los doctores que están señalando, que necesariamente, digo, ese es el enfoque de momento, pero en el proceso, si usted evalúa los procesos de adjudicación de contratos en el gobierno, esas personas son unas fichas en el proceso, que divulgaron una información de una forma, porque hay que ver los elementos, ¿verdad?, de cómo se estaba dando ese ejercicio por la emergencia, etcétera. Que todo el mundo se ha concentrado en el asunto punitivo y señalar a estas personas, ¿verdad?, porque eran los que estaban participando,
Pero es que en todo el proceso las decisiones no se toman individuales y ya. Cuando yo tomo esa decisión, si usted evalúa los procesos de ese elemento contractual, para que esas personas, los médicos que estaban señalando, llegaran a esa decisión, hubo otros procesos de discusión con otras personas más arriba, porque es que no tienen ese poder decisional, a menos que se lo hayan transferido, ¿verdad? Que es lo que venía discutiendo en esas vistas. ¿Verdad? Que son muchos elementos. Pero cuando vemos que hay 7, ¿verdad? Tenemos casi 7 agencias involucradas en esto. O sea, ¿verdad? Hablando acá, si nosotros tenemos contratos con el gobierno, una de las quejas principales es que el gobierno no paga a tiempo, ¿verdad? Y mucho menos paga adelantado, ¿verdad? Te da dinero por adelantado. Entonces tú tienes un contrato que se procesa, primero era una orden de compra, después un contrato. Bueno, la cuestión es que se procesa casi de un día para otro. Que este grupo fue seleccionado, o sea, fue recomendado por el jefe del Task Force, pero cuando lo entrevistan dice que él no lo conocía, que a él le dieron el nombre y lo pasa para adelante. La mayoría de nosotros recomendamos gente que conocemos, como tú dijiste ahorita, necesitamos personas que nosotros sepamos que pueden hacer el trabajo. Entonces, como que eso pasó. Pero por el otro lado, si pasa una orden de 38 millones de una agencia a otra agencia, a nadie en esas agencias analizó o vio primero que era una compañía de construcción y no de la de salud la que estaba haciendo el proceso, la cantidad de dinero que le estaban pidiendo, comparar quizás los documentos, porque de hecho hay uno que dice que no es su firma. Y ayer presentaron los 2 documentos y, ¿verdad? Aparenta que en efecto es lo que él dice, que no es su firma. O sea, que conllevan como, hay unos procesos aquí que no están muy claros, que digamos. Lo que pasa, viendo el asunto desde afuera de lo que salió en las vistas, ¿verdad? No puedo adjudicar nada. Simplemente la información que se plantea. Tenemos que evaluar los elementos que se dan en la conducta organizacional. Estamos en una crisis, así que a esos efectos se crea este grupo o task force, en buen español, donde es que va a delinear todos estos elementos, porque ahí que están los profesionales y las personas que saben de cómo manejar esto. Así que ya se le transfiere cierto control. Y entonces en esa conducta, aunque no está delineado, ¿verdad? Muchas veces me pasa en muchas organizaciones como asesor, que la gente piensa que yo trabajo para ellos, pero no es así. Es la conducta diaria dentro de la organización. La gente te ve en una posición de liderazgo y entonces, como es la persona que envió el secretario o la gobernadora, quien esté a cargo, pues es la persona que hay que seguir y hay que dirigirse. Así que si él dice que hay que poner el contrato ahora, hay que ponerlo ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que lo expliqué la vez pasada. La gente, que es lo que dice la literatura, las investigaciones sobre estas conductas, las personas en general, la mayoría, más de un 87%, no ven a la persona en la posición de liderazgo como un corrupto. Así que, si el doctor X o más cual o el licenciado X o más cual, la persona que está involucrada en ese proceso, toma una decisión y yo soy el subalterno, yo la voy a dar por válida. Esa es la ley divina. Así que yo no voy a argumentar, aún así sabiendo que pueda haber situaciones, yo voy a entender, ¿verdad? Los subalternos van a entender que se estaba haciendo como se debía. Si tú ves el narrativo de la persona que se estaba entrevistando ayer, Adil, eso es lo que ella estaba planteando. Muchas veces decía, bueno, mi trabajo es este, pero la orden era esta. Así que yo llegué hasta este punto. De ahí transferí al doctor Talo Mascual o al licenciado que era el asesor. Así que yo voy siguiendo los pasos de los líderes. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? En esta situación de crisis, donde se transfieren los controles y se ve la intención, ¿verdad? Se puede ver o se puede entender
Ahí el ese es el elemento punto que llevaba ahorita, que entonces se nota que hay una intención de llevar el plan a cabo y de dar unos comandos a estas personas que quizás no iban a cuestionar, ¿verdad? Quizás, pensamos nosotros, o que no tenían las destrezas y el conocimiento necesario para llevarlo a cabo, porque son los eslabones sueltos, pero al final del día se puede llevar el cometido de que era, porque está la otra parte, ¿verdad? De que aparentemente nadie había hecho un acercamiento real con la compañía en Australia que en efecto vende las pruebas, ni siquiera con la que estaba de intercesora, que supuestamente apareció otra compañía intercesora, y esta segunda compañía también dijo que no, que ellos no tenían ningún acuerdo con nadie. De hecho, la de Australia dijo que no la había llamado nadie. O sea que hay una orden de compra de 38 millones porque esas pruebas van a llegar aquí en 5 días, ¿verdad? Y ni siquiera se ha hecho el contacto con la agencia, que no la iba a producir hasta abril. Sí, lo que pasa es que en ese ejercicio, recuerda que estamos en una crisis. Imagínate que están bombardeando la isla con balas o está temblando toda la isla y hay que conseguir comida o lo que sea. Así que no hay tiempo para procesos de evaluación para nada. Más lo que expliqué. Si los líderes dijeron que esa es la empresa, porque la más barata, lo que sea, lo que ellos hayan dicho, eso es lo que hay que seguir porque volvemos. Y si evaluamos el discurso de la señora, decía, bueno, las instrucciones fueran por texto del celular o sea por correo electrónico, mucho de eso no se hizo porque había prisa. Me llamaron y me dijeron, esta es la empresa, esto es lo que hay que firmar. Esos papeles tienen que salir mañana. Entonces usted tiene que ponerse en la posición de ese empleado que tiene que seguir instrucciones. Así que yo lo que estoy es cargando papeles que no he tenido tiempo, porque probablemente son 5, 6, 7 páginas, de evaluar todos los elementos. Además, como es el jefe el que dijo, pues voy y lo transfiero y lo firmo. Entonces se da de la forma que se da. Y lo mismo, se puede haber dado la situación que dice, contra, 19 millones es mucho, pero como hay una crisis, pues eso parece que ese es el costo ahora, pues está costoso y tenemos que conseguirlo porque, ¿verdad? Mañana esto va a acabar con nosotros. Entonces, en ese corre y corre, pues claro, el enfoque de todo el mundo está en ese micro, en sacar ese contrato. Los detalles específicos. Pero no miramos los jefes, no miramos para arriba. No, correcto. No miramos los que están dando la sol. Sí, en los casos de fraude de préstamo, por ejemplo, que yo he trabajado, los detalles que van en la solicitud, como la persona está distraída, no los ve. Así que luego, cuando la persona no paga, es que nos enteramos que está el fraude. Pues aquí es lo mismo. Hubo todos los elementos de manipulación. El jefe dijo que había que hacer lo que había que hacer. Todo el mundo firmó. Nadie fue a los detalles. 19 millones, pues puede parecer mucho, pero estamos en crisis. Así que nadie especuló. Aparte de que yo estoy en una posición aquí, ella decía, ¿verdad? La persona Adil que estaba entrevistando, ¿verdad? Que eran 8, 10 y 12 horas de trabajo consecutivos. Así que en ese corre mental, es casi imposible que usted se relaje un momento y diga, oye, el jefe se estará robando el dinero. Eso no va a pasar porque es que no me pasa por la mente que él esté tomando esta acción en este momento, ¿verdad? Y entonces pues pasa lo que pasa ahora, que todo el mundo entonces empieza la controversia de decir, adiós, contra, pues mira, me parece que me cogieron de tonto, o parece que me manipularon, o parece que me utilizaron para el proceso. Pero realmente empleado de abajo, ¿verdad? Lo que tú planteabas, ¿verdad? La soga siempre corta por lo más finito. Pues entonces el empleado, que es lo que está planteando ayer en la pista. Bueno, a mí me dijeron que lo que dijera fulano de tal, el doctor o el licenciado, era lo que había que hacer. Pues yo sigo instrucciones, porque ¿verdad? Esa es la realidad de uno como subalterno. Y como yo no veo ningún delito explícito, ¿verdad? Porque es que no se ve, porque inclusive ahora hay mucha gente que está diciendo, bueno, no hay delito, hay como ciertas intenciones.
Pero en el momento, imagínese el empleado, pues mucho menos. Pero sí, la persona en el momento, cuando se da la situación, fue la mascarilla, pero probablemente la persona de los que están involucrados ya venían pensando que podía ser rejillas para el pelo, podían ser guantes, lo que fuese, que en este momento de crisis nos diera un enlace, ¿verdad? Para uno ayudar, ¿verdad? Lo que estamos planteando a los amigos, ¿verdad? De cómo integrarlo en este proceso, ¿verdad? Y digo, y lo básico, porque si llamo al amigo, yo pienso que no me va a coger de tonto. Y si me dice que si las mascarillas valen a $70, pues yo digo, bueno, pues ese debe ser el precio del mercado. Así que yo ni voy a investigar. Luego me entero que estaban más baratas. Me cogiste de tonto. Pero... No, de hecho, se enteraron, aparentemente sí se enteraron porque habían cotizaciones por menos dinero y se fueron por la más cara, ¿verdad? Que pero, en este caso es la situación de la gobernanza, que como el dinero no es tuyo, pues hay que pagarla a 70, tú no tienes problema porque el dinero no es tuyo, así que la pagas. Claro, y la excusa es que estamos en una crisis. Entonces, pero la realidad es que el pueblo tiene que entender, primero, los puntos que tú traes, que cuando hablamos de corrupción hablamos de arriba hacia abajo, así que hay unas personas de alto poder que son los que toman las decisiones y son estas personas las que hacen estos enlaces entre lo político y lo privado para sacar unos beneficios, que en el medio se van a llevar un montón de gente, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos han sido las personas que cumplen cárcel, porque la experiencia nos dice que estos cabecillas de arriba, por alguna razón, no llegan allá, ¿verdad? Así que el pueblo tiene que empezar a mirar correctamente la corrupción porque tiene que ir desde los ejes de poder hacia, ¿verdad? Hacia abajo. Ese punto es importante y no nos podemos dormir. Y otro punto que tú dijiste en el otro live que tuvimos, es que los momentos de crisis son los momentos donde es el momento idóneo, donde estos procesos de corrupción se dan con mayor facilidad por la explicación de la crisis o cogiendo como muletilla la crisis para poder llevar a cabo estos procesos y pasen desapercibidos, ¿verdad? Inadvertidos dentro de lo que está ocurriendo. Así que parte de lo que las personas tienen que estar atentos todo el tiempo es a eso, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están arriba? ¿Quiénes dan las órdenes? ¿Quiénes son las personas que orquestaron lo que está pasando? Aunque estén utilizando de excusa la crisis, ¿verdad? Porque hay un beneficio envuelto en el asunto para alguien. Correcto. En general, voy sobre, está el fraude contable, ¿verdad? La manipulación de los estados financieros, fraude electoral, malversación de fondos, que es parte de lo que estamos discutiendo. La cleptocracia, pues aquí se da bastante solapada, que es cuando los altos funcionarios recogen todo el dinero del gobierno y se van para otras jurisdicciones y piden asilo político. Pues aquí se van para Florida, para Nueva York, pero es un poquito más solapado, ¿verdad? Y entonces, pues el fraude del servidor público, que ya no tiene que estar a una escala de liderazgo de posición alta, sino que utiliza su posición, por ejemplo, brindar un servicio para beneficiarse. Pasa mucho en las agencias. Si tú quieres que te saque el cheque antes, si tú quieres que te dé la licencia antes de tiempo, si quieres que te cuelen en la fila, pues tienes que darme una ayudita, ¿verdad? Que no necesariamente son las altas jerarquías. Entonces de ahí, pues el otro asunto, se me fue la presentación, es las conductas. Si evaluamos, ¿verdad? Desde la perspectiva de la psicología cognitiva investigativa, ¿verdad? Que es el aspecto psicológico y cognitivo, que son las personalidades, ¿verdad? La conducta de la persona, la memoria y aprendizaje. Pues de la evidencia que está surgiendo, por ejemplo, ¿verdad? Del caso de la crisis y de los otros casos, de María, del temblor, vemos las mismas conductas. De la evidencia,
pues surge el gobierno junto con una empresa en mutuo acuerdo, pues están utilizando los bienes que eran para el pueblo, ¿verdad? Para beneficio individual. Así que esos efectos, de ahí hay que ver qué es lo que está pasando ahora en las vistas de la comisión. ¿Quién tiene el poder y el conocimiento para poder delinear todo eso de lo que surja de la evidencia? Que de la vista también, la persona que estaba dirigiendo, el representante, ya con cierta información que tenía, ¿verdad? Y hay que ver también cómo la gente manipula y falsea el testimonio. Pues está dándole total validez a esa información y no estaba dejando recopilar información de lo que esta persona, Adil, estaba hablando. Así que quedaba por válido lo que las personas previas habían dicho. Y ahí, pues, hay confusión, porque nos enfocamos a unos elementos particulares y el macro lo dejamos desprovisto y no lo analizamos. Y aquí usted tiene que ver todos los participantes de todas las agencias. Tú mencionabas que eran como 7 agencias vinculadas a las transacciones de las mascarillas. No estoy seguro si eran 7. Pues básicamente dentro de las agencias, ¿quién es la persona que toma las decisiones y tiene la capacidad de entender los procedimientos? Porque usted tiene que saber cómo manipular los procedimientos. Porque volvemos, si cogemos la empleada que no tenía mucho conocimiento de compra y le dejamos la responsabilidad de hacer todos los trámites, pues el fraude no nos va a salir bien. Así que tenemos que evaluar quién de las personas en la posición de liderazgo puede decidir o no si eso se compra o no se compra, que no son muchos. Y de ahí, ¿cómo es que se transfiere esa información a la otra persona? Y hay que evaluar a la otra persona si tiene las competencias y conocimientos sobre ese proceso, ¿verdad? Y de ahí vamos delineando todos los actores, ¿verdad? De esta novela y las personas vinculadas a ellos, porque pues se vio, llamé al amigo, mira, tú conoces a alguien que venda mascarilla. Mira, yo no brego con eso, pero sí tengo un amigo que brega con eso. Y es de confianza, sí. Porque acuérdese, usted quiere quedar bien, y aunque la persona no sea de confianza, usted va a decir que sí. Pero no caería en una venta de influencias eso, que yo estoy tratando de hacer unos arreglos, ¿verdad? Vender influencias, o me estás pagando el favor de lo que te doné en una campaña política y te lo debes. Pues, claro. Oye, tú me llamas a mí para que te haga un favor y te vincule a otra persona y está fuera de mis manos, ¿verdad? Tengo que hacer un poquito de esfuerzo. Pues luego te lo cobro con otro favor o te lo cobro en metálico, porque es que me va a sacar de mi día a día de tarea. Así que, como estos son elementos que no dependen de las personas que están en el proceso, dependen en este caso del gobierno, pues entonces creamos este enlace moral de, mira, cuando llegue yo te doy lo tuyo. Y entonces el otro le dice al otro, pues cuando llegue te doy lo tuyo. Entonces, en toda la cadena, moralmente todo el mundo se involucra de un supuesto pago que en un momento dado va a llegar, ¿verdad? Y entonces, pues todos hacemos nuestra participación para lograr que lleguen las mascarillas, que inclusive de lo que tú planteas y de lo que se planteó ayer y de lo que el grupo investigativo de Jay Fonseca trajo. Había una empresa que ni sabía nada, inclusive ellos no iban a mandar a preparar nada si no hay nada. Así que yo puedo bregar con mascarilla, pero si tú no me das un adelanto, tú no me hablas, pues yo no voy a mandarlas a buscar. Porque si pero aparentemente es que no habían hablado nada, no existía ninguna comunicación. Entonces, ¿cómo yo sé que me van a cobrar 38 millones si ni siquiera levanté el teléfono para preguntarte? Sí, por eso es que están en el proceso que están, por la falta de competencia en poder delinear el esquema. ¿Por qué? Porque tú dices, mira, hay 38 millones para mascarillas. Y yo digo, bueno, vamos a ver cómo empatamos eso. Mira, ya busqué como 20 empresas. Pues dale, vamos a empezar por ahí. Y entonces no vinculaste a las empresas para que diera velocidad al proceso. Entonces
hiciste toda, pues, digo, de lo que sale en la prensa y ayer en la comisión, hiciste como todo un esquema, ¿verdad? Falseado de supuestos para que cuando te dieran el dinero, pues tú empezar a buscar y que fueran llegando. Y digo, y eso no hay duda, que si los entrevisto debe haber una lista de justificaciones y excusas para por qué no ha llegado, por qué no es la que es, ¿verdad? En caso de que nada de esto se hubiese identificado, eso iba a estar hasta diciembre, ¿verdad? No es que se está tardando, es que el barco no llega. Entonces ahí te da tiempo a tú a ir procesando y manejando el dinero y comprando gente para poder lograr tu beneficio. Pero ese es el caso de los ventiladores, que si se firmaba el contrato iban a llegar de aquí a año y medio, ¿verdad? Que no era para la crisis, o sea, no era para este momento. Estaban utilizando la crisis, pero en efecto no eran para este momento. Y entonces hay que entender que estas personas no tienen las competencias ni la capacidad delictiva o criminal, porque esa no es su día a día. Así que como decía Rubén Prado, ¿verdad? Hasta para ser delincuente hay que estudiar. Pues tú tienes que aprender a entender los procedimientos para que se te pudiera dar, ¿verdad? El esquema. Y entonces, pues, básicamente ellos mismos se autojustificaban. Es que estoy, por lo que estoy viendo, eso es claro, donde, bueno, si salió mal, pues le echo la culpa a la empresa. Si se ha tardado, pues le echo la culpa, por ejemplo, al subalterno, que no hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos visto también. Está todo el mundo curado en salud. Claves que se pudieran, ¿verdad? Decir, mira, fue culpa de este o de aquel. Que fue lo que te dije ahorita. Esas personas se buscan por eso mismo, quizás no tienen las competencias, no tienen el conocimiento, pero son fácil de manejar o me van a seguir, ya sea por fanatismo, favoritismo, lo que sea, pero van a seguir. Y esas son cosas que nosotros como pueblo necesitamos entender y ver, ¿verdad? De que cuando nosotros entramos en estas dinámicas, pues tenemos que cuestionarnos las cosas. Cuando las cosas son demasiado buenas, a mí me enseñaron que algo no estaba muy bien, ¿verdad? Y teníamos que preguntar. Entonces, quizás el que usted esté muy cómodo no significa que lo que esté pasando está correcto. Y para salir de esta corrupción, como puse yo esta mañana en mi página, lo primero que hay que hacer es dejar de normalizar la corrupción, dejar de justificarla, ¿verdad? Porque siempre la gente está, ay, él robó, pero hizo obra. No, es que no podía robar. El hacer obra era su trabajo como servidor, ¿verdad? Pero no era robar, no podemos seguir justificando eso. O el panismo o el amiguismo, o que llegue para que me dé un puesto, aunque yo no sepa para qué voy a estar allí. Porque parte de lo que tenemos es un montón de personas también acomodadas en puestos que lamentablemente, como dijiste ahorita, si no tienen la capacitación, si no tienen el conocimiento, no nos están dando un servicio como pueblo y sigue siendo el dinero de todas y todos el que se está utilizando ahí, ¿verdad? Y obviamente no vamos a salir de esta situación. Así que la corrupción nos ahoga si no la identificamos. Por eso, el asunto que es lo que nos tiene fastidiados es normalizar la conducta. Y me explico. Exacto. He escuchado a todo el mundo en los últimos 3 días y en la prensa está. Él hizo lo que hizo o aparenta hizo lo que hizo, pero son buenos médicos. Claro, esa es la justificación. Entonces, ahí va. Pues mira, él asesinó al vecino, pero recuerda que él es un buen médico. Y entonces cuando traemos esa información y en el proceso de análisis, la carga que se debe dar sobre su conducta corrupta, bajamos los brazos y minimizamos y entonces ponemos el 50-50. Claro. Dice, oye, si lo meto preso, vamos a perder un buen médico, pero mira, no se llegó a robar la cantidad. O si se la robó, pues como fue un buen médico, pues entonces todo se justifica, todos los elementos ulteriores. Y entonces eso no puede pasar. Y entonces hay que separar las cosas.
como aquí no estamos hablando nada de elementos de su práctica médica o profesional, porque lo que estamos hablando de conductas desviadas o corruptas, eso es a lo que tenemos que limitar. Lo que hay que evaluar. Todo el mundo, ¿verdad? Jay Fonseca lo traía en Telemundo también, que decía, ¿verdad? Que todo el mundo ha ido promocionando diciendo que es un buen médico, que no lo conoce, pero ¿qué es lo que se resalta? Pues entonces tú dices, pero volvemos a las personas que no piensan que es corrupto. Es decir, yo no pienso que es corrupto, más le añado que es un buen médico, pues minimizo las variables y los elementos conductuales de la corrupción. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a los aspectos psicojurídicos, cuando vamos al sistema de las vistas o a los tribunales, ¿qué pasa? Allá el juez o el jurado, ya vinculado con los mismos elementos y variables, pues, su señoría, tenemos aquí un corrupto, pero recuerde que es un buen médico. Y entonces, minimizar. Entonces, todo el proceso se da. Y entonces, no se puede, ¿verdad? Con esos elementos, normalizar las conductas. Los procesos están ahí para controlar y para poder supervisar y adjudicar responsabilidades. Y en mi experiencia, todos los casos de fraude o corrupción, tiene que haber una manipulación de los procesos, tiene que haber un desvío. Claro. Hay del paso 1 al paso 5 lo establecido. Cuando tú ves que brincan del paso 1 al paso 3, ya hay una manipulación para beneficio individual. Pues claro, pues psicológicamente yo no quiero pasar mucho trabajo, no quiero tanta carga. Pues muy bien, si lo hacen bien no hay problema. Lo que pasa es que también pasa para robar. Y entonces el que supervisa pues dice, él siempre hace un buen trabajo aunque brinque los pasos. Y entonces vamos, ¿verdad?, delineando y no supervisando el proceso. Porque aquí todo lo que planteaba el senador que está a cargo de la comisión en la Cámara era la responsabilidad de las personas a supervisar unos procesos y ninguno supervisó. Entonces la muchacha que estaba en entrevista, Adil, pues ella seguía planteando ella seguía planteando y decía, bueno, sí, pero es que no tenía tiempo para revisar. Bueno, es que ese es el trabajo de él, ¿verdad? Yo no tengo que estar detrás de él supervisando. Bueno, es que hay unas instrucciones de arriba, así que pues yo las seguí. Entonces, si vemos, la manipulación de los procesos está, ¿verdad?, en documentación, que es lo más fácil de este caso, porque hay documentos. Ahora aquí es el elemento adjudicativo de responsabilidad. Y entonces, ¿verdad? Y estuvo bien, ¿verdad? Que se le... Y lineado con eso, hice una pregunta aquí, dice, si el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales, planea dar inmunidad a la señora Adil Rosa Rivera, que es la secretaria auxiliar de salud, la cual identifica, que fue la que identificó, ¿verdad?, al doctor Segundo Rodríguez, ¿verdad?, como la persona que da la orden para estas compras, ¿qué beneficio de otorgarle el mismo puede obtener esta persona? Y si es responsable por el mal manejo, puede salir libre de culpa. Bueno, lo que pasa es que el asunto de la Cámara es un proceso político, no es un proceso judicial, así que mañana ya puedo decir, estamos en un proceso político y no judicial. Sí se pueden levantar, ¿verdad?, data, información y todo eso, pero sigue siendo un proceso de investigación político. Sí, ella puede decir, pues mire, otros intereses también. Ajá. No me interesa su oferta, gracias, y hagan lo que tengan que hacer. Y ella puede ahí responder las preguntas como inmutar y no contestar nada. Entonces lo único que puede hacer la Cámara es pues transferirle a justicia, ¿verdad? Referirle a justicia, exacto, para que entonces haga la investigación. Entonces recopile los datos para ya una investigación formal criminal. Pero, ¿verdad?, por lo menos hasta ahora justicia pues no ha expuesto ningún caso, no ha manejado muchos casos y como dije previamente, hay casos por todos lados que esto tenga la premura, pues se puede quedar en el aire el asunto.
¿verdad? Tengo otra pregunta. Dice, ¿se puede considerar este esquema que el objetivo era el obtener lucro personal y este esquema podría ser peor que el caso de educación? Oh, digo, aquí como estamos en educación no había crisis. Aquí como había crisis, se le dio la libertad de manipular los procedimientos de forma legal. Así que yo no tenía que llevar a cabo los procedimientos. Pero porque yo le digo a usted que el procedimiento adjudicativo, por ejemplo, de un préstamo o de unas transacciones en el banco que están altamente reguladas, pues en este momento no le vamos a prestar tanta atención. No es que usted va a hacer la transacción como le da la gana, sino que se va a limitar a ciertos asuntos de riesgo o de mayor importancia para luego, ¿verdad?, supervisarlo y ver que está todo, pero como están las personas que se supone que hagan su trabajo, pues ya ellos saben qué información debe tener. Digo, y esto es pro forma, o sea, realmente en los procesos, cuando uno los evalúa, muchas veces en instituciones y organizaciones, como la persona está acostumbrada a que el que anterior lo haya hecho bien, pues yo cuando me toca revisarlo, pues no lo reviso tan bien porque el primero lo hizo bien. Así que le doy mi firma. Y así se sigue pasando. Seguimos durmiéndonos de la misma y nadie lo revisó. Correcto, correcto. Y tuve un cliente de una situación, por eso mismo, por no supervisar unos asuntos específicos, que tuvo una investigación de lavado de dinero. Pero no fue una intención criminal, sino era que, pues fulano es mi empleado hace 20 años, yo tengo confianza en él, pues básicamente a ojos cerrados, como dicen por ahí, pues lo firmo. Y entonces aquí, como vienen unas responsabilidades de la alta jerarquía tomando como elemento la crisis, pues hay que hacerlo todo rápido, así que no cuestionen nada. Y estoy casi seguro que esa era la dinámica, ¿verdad? En esas oficinas donde ella explicaba que eran cubículos, donde estaba todo el mundo básicamente al lado uno al otro haciendo la información. Así que te paso los documentos. Mira, ya terminé el área legal y le falta algo. No, eso está bien. Pues si el abogado que va a revisar los documentos legales me dijo que eso está todo bien, pues ¿para qué yo voy a pasar el trabajo? Pues lo paso al otro. Claro. Pero resumiendo lo que dijiste, la diferencia entre el que tiene salud con el que tuvo educación, que tampoco se ha visto, ¿verdad? Está en proceso, es que ahora, por haber una crisis, se flexibilizaron unos procesos que no había que, ¿verdad? Quizás estar tan pendientes como en el caso de educación, que no había eso, tenían que pasar por los procesos y aún así hubo el desfalco, ¿verdad? Que dice que hubo en el Departamento de Educación. Así que esa parte también la gente tiene que ver la diferencia. No significa que no es corrupción, es que se hace de diferentes maneras. Por eso estamos aquí, estamos educando del tema, porque parte de lo que nosotros buscamos es que todos nosotros podamos reconocerlo, podamos reconocer qué es corrupción, qué es lo que se lleva a cabo, podamos fiscalizarlo y evitarlo, porque tú estás hablando de conducta que está ligada a la corrupción. Y como buenos psicólogos que somos, sabemos que el que conoce la conducta, la explica y la describe, también la puede modificar y la podemos prevenir. Y básicamente eso es lo que estamos tratando, de que la gente entienda, mira, en este municipio hay nepotismo, bueno, eso es corrupción, y si está eso, deben estar pasando otras cosas. Y ahí están mis fondos, ¿verdad? Los de todo el mundo. Y tenemos la obligación como pueblo, ¿verdad? Como personas que estamos aquí, que pagamos los taxes o que simplemente estamos aquí, de vigilar estas situaciones. Pues te doy las gracias por compartir esto. Vamos a tener otra charlita porque nos falta terminar el tema. Así que invito a la gente que estuvo hoy presente aquí, que siempre se dé la cita a los lives de nosotros, son los miércoles a las 7:30 y vamos a estar educando de muchos temas. El de corrupción todavía le falta otros temitas que hay que tocar para que nos podamos seguir educando en lo mismo. Gracias, Javier. Un placer, cuídate.